el valor del silencio. Eduardo Galeano decía que el silencio es quizás lo más valioso que tiene cualquier ser humano, porque en el silencio está la intimidad de lo que yo soy. En el silencio yo no soy capaz de pensar lo que piensa Johanna, en el silencio yo no soy capaz de pensar lo que piensa Didier, en el silencio yo no soy capaz de pensar como piensa Gloria, porque en el silencio hay una estructura de pensamientos que de cierta forma chocan con la realidad del ser humano. Y lo quise llamar el valor del silencio porque el silencio nos abruma, el silencio nos da miedo, el silencio en las etapas del duelo arde con el interior, el silencio choca. Más hoy en día que estamos en un mundo, digámoslo así, donde el ruido, el sonido, el exterior, la música, absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor ayudan y colaboran para que no exista el silencio. Eh, Quise llamarlo el valor del silencio por una persona que está aquí conectadita, que en cierta ocasión me dijo, de la única manera que soy capaz de dormir, de la única manera que soy capaz de descansar es escuchando música. Y me dice que se acuesta a dormir tipo, no sé, 7, 8 de la noche, pone música y con la música es capaz de dormir, pero cuando está el silencio, eh, su corazón se abruma, se desespera, se angustia y pensamos que de cierta forma el silencio es un enemigo cuando debería ser un aliado. Pensamos que el silencio choca, pega, cuando debería de ser la ruta adecuada de tranquilidad y de paz interior. Por eso, en el duelo, callar no siempre es ausencia, callar no siempre es la falta de, callar también es una forma de orar. Aquí recuerdo mucho las palabras del santo cura de Ars, por ejemplo, cuando iba al Santísimo y le preguntaban, Padrecito, ¿usted qué habla con Dios? Y el santo cura de Ars decía, yo no hablo con él, simplemente yo lo miro y él me mira. Los orientales lo llaman como la capacidad de la mirada silenciosa, la capacidad de estar interiormente callado, la capacidad de introspección. Y eso es la oración. La oración tampoco es el contacto solamente con el Dios cristiano, sino que la oración también es una expresión de contemplación de la naturaleza. Quedarse usted un rato, cerrar los ojos, respirar y sentir la capacidad de tu cuerpo, del aire que entra y que sale. La naturaleza, de quedarse contemplando lo verde. Hoy en día hace tanta falta en medio de esta selva de cemento en la cual vivimos. Entonces, el silencio de cierta forma viene siendo un aliado, viene siendo un refugio, viene siendo un camino. Hoy en día tenemos que estar conectados a un celular viendo reels, tenemos que estar conectados a un televisor, tenemos que estar conectados todo el día a un computador, haciendo actividades. Estamos frente a pantallas, frente a acciones, frente a ruido, frente a risas, frente a muchas cosas y se nos olvida a nosotros que somos personas valiosas donde el silencio nos construye. El silencio es tan peligroso, decía Neruda, el silencio es tan peligroso que muchas personas no lo soportan y piensan inclusive en el suicidio y en la muerte. El silencio es tan peligroso que muchas personas piensan en el suicidio y en la muerte. Por eso la necesidad de que el silencio no se convierta en esta ausencia, sino que el silencio sea una oración, un refugio y un camino. Traigo a colación dos pequeños fragmentos de dos poemas muy bellos. El segundo poema de Rilke que me encanta y dice que el silencio es la atracción de la tristeza.
Y Rilke en la explicación del poema, un poema no se explica, sino que un poema se vive, un poema se siente, un poema se lleva en lo más interior, pero Rilke manifestaba que había una necesidad de explicar el poema porque no quiere dejar cabos sueltos. ¿Y qué decía Rilke? Rilke decía algo muy básico, decía, eh, pensamos que la persona que no habla, pensamos que la persona que no habla es una persona triste. Pensamos que la persona que no habla es una persona reprimida, pensamos que la persona que no habla es alguien que de cierta forma carece de un intelecto. Y Rilke decía, se nos olvida de que la persona que no habla es una persona que ha meditado mucho de sí, es una persona que ha entendido que la palabra es tan valiosa que cuando ésta se manifieste, que cuando ésta se diga, de cierta forma temblará el mundo y todo su alrededor. Por eso, eh, Rilke hablaba del silencio y de la palabra como acciones reveladoras del ser humano. Y en esta revelación del ser humano, del silencio y la palabra, hay un concepto que muy pocos han entendido y es el concepto de la tristeza. Entonces, ¿qué es la tristeza? Hombre, la tristeza es que, no sé, me puse a llorar. La tristeza es cuando llego a la casa y veo la casa desordenada y esa gente no valora. La tristeza es ir a un trabajo en el cual soy infeliz. La tristeza es por cuestiones de la vida, irme del país. La tristeza es por cuestiones existenciales, no saber qué hacer con mi vida. Pero Rilke nos cambia en estructura dentro de la palabra y el silencio como revelación y nos dice, venga, quizá la tristeza es un momento en el que algo nuevo entra en nosotros. Escuchemos esto tan bonito, algo nuevo entra en nosotros. Eh, todos los días escucho tantas personas que se acercan, estudiantes del colegio, en las clínicas donde voy o de manera ocasional, aquí en el COA. Escucho personas que dicen, solamente entendí qué es la vida en el momento en que mi corazón se partió en pedacitos. Solamente entendí qué es la vida cuando la tristeza abrumó mi ser. Solamente entendí qué es la vida cuando este momento nuevo entró en mí. Y ese momento nuevo es la ausencia. Ese momento nuevo es la incapacidad ya de abrazar, es la incapacidad ya de amar, es la incapacidad ya de estar, es la incapacidad ya de hablar. Y se nos olvida que esta vida es muy cortica y que esa tristeza es necesaria que entre en nosotros para entender que somos finitos. Como decían por ahí, nadie, absolutamente nadie va a estar en este mundo de adorno, nadie va a estar en este mundo de cuadro. Por eso, miremos esta emoción, este sentimiento, digámoslo, un sentimiento porque de cierta forma es el componente esencial del ser humano, este sentimiento de la tristeza, miremoslo como una oportunidad, no lo satanicemos, miremoslo como un eje central en el cual llena mi existencia para reconocerme lo que soy. A mí me encantan las palabras de Gabriel García Márquez cuando decía que la única forma en que el ser humano entiende que está vivo es cuando de cierta forma llora. Y cuando de cierta forma llora, el ser humano siente que su vida ha terminado, que su vida se ha transformado, que su vida ya es diferente. Entonces, miremos la tristeza como la posibilidad de ser, de estar, de comprender, de amar, de relacionarme.
hermoso, pues a mí me parece hermoso, que como lo señala en la palabra y el silencio. Y este otro poema de Pablo Neruda, que más que hablar del duelo hablaba del amor y decía que en el amor en ocasiones no hay palabras sino miradas, que en el amor no es necesaria el habla cuando hay gestos, hay abrazos, cuando hay caricias, cuando hay besos. Y Pablo Neruda decía tan bonito como las palabras sobran cuando hay amor, las palabras sobran cuando de cierta manera la existencia de lo que soy muestra lo que es el otro. Y miren esta belleza, dice, y cuando no tengamos nada que decirnos, aún podremos quedarnos en silencio, porque también el silencio habla cuando el amor ha sido verdadero. Características muy fuertes cuando hablamos de duelo, y es que, por ejemplo, las mujeres tienen una capacidad que yo admiro mucho, y es la capacidad de expresarse, de hablar, de llorar, de sentirse. Las mujeres se dan la capacidad de decir, necesito terapia, necesito ayuda. Nosotros los hombres, yo no sé qué nos pasa, me incluyo, porque es algo que estoy trabajando mucho en mí, y es qué nos pasa que nos puede tanto el orgullo, el ego, qué nos pasa que nos puede tanto el silencio, pero un silencio que mata interiormente. Es muy paradójico y se entiende desde la biología conductual, y es muy paradójico que las mujeres utilicen la palabra para el duelo y los hombres utilicen el silencio para el duelo. Por eso me parece tan hermoso cuando dice que el hombre y la mujer se unirán y serán uno, porque ese uno es que se está uniendo la palabra y el silencio, es la unidad que nos enseña el complemento del ser humano. Nosotros los hombres podemos quedarnos pensando en nada y a la vez en todo. Y puede que en medio de un duelo, de un dolor, de una pérdida, nos pregunten, Eduard, ¿qué piensas que estás tan callado? Y yo responder tranquilamente, nada, no pienso en nada. Y es verdad, puede que no esté pensando en nada. Mientras que una mujer sí está en silencio, que me parece hermoso, eh, no sé, Vivi, ¿qué te pasa? Y la mujer dice de todo y empieza a descargarse, empieza a manifestar. Por eso Neruda dice, venga, 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 venga. La necesidad de que el silencio hable, y cuando el silencio habla, conversamos, dialogamos de un amor verdadero, de un amor verdadero. Eh, Eso lo cuento, pues se puede decir directamente porque de cierta manera no se mencionan nombres, pero eh, una parejita en terapia decía esa expresión como es que yo le hablo y él no me contesta, él no me presta atención, yo le hablo y él me mira, pero después le digo y de cierta forma veo y analizo que él no me estaba escuchando y ella renegaba le dolía mucho que porque le habla a su esposo y su esposo no le escucha o no le entiende. O si le habla y le dice muchas cosas, es mucha información. Y al hablar con él, dice, pues yo sí le escucho, sí le entiendo, pero de cierta forma no estoy pensando en nada, yo solamente quiero quedarme callado, quiero estar ahí, quiero no hacer nada, quiero dormir. Mire cómo se complementa y si ella es capaz de entender los silencios del hombre y si el hombre es capaz de entender la palabra de la mujer, el complemento del duelo ayuda para que nos relacionemos mutuamente y lleguemos a un complemento llamado o expresado en el término amor, tan duro y tan paradójico. Entonces, cuando hablamos del valor del silencio, resulta que en el duelo hay un compañero muy calladito, hay un compañero muy silencioso
que nos puede estar dañando o nos puede estar construyendo. Hay un compañero muy pesado que me puede estar destruyendo totalmente o me puede estar haciendo crecer como persona. Esa decisión la tomas tú. Yo no puedo tomar esa decisión por ti. Si el silencio te quiere construir o si el silencio te quiere dañar. Si crees que el silencio te construye, trabaja en el silencio. Trabájalo con alguien que esté a tu lado y te ayude de cierta forma a construirte como tal. Que el silencio sea un compañero de vida, que el silencio sea una expresión de tu existencia. Por eso, cuando hablamos de duelo, la definición más común, la RAE, por ejemplo, la RAE dice que el duelo es una respuesta muy natural ante la pérdida. ¿Qué es el duelo? El duelo es una respuesta natural ante la pérdida, pero no una pérdida cualquiera, es una pérdida significativa. A mí me cuestiona mucho cuando alguien dice o llora, por ejemplo, la muerte de un perrito. A mí me cuestiona mucho es porque de cierta forma ese perrito fue significativo para la vida de esa persona y lo acaba de perder. Y muchas personas dicen, no, yo nunca lloraría por un animal. Quizás ese animal no fue significativo para ti, pero para esa persona sí. La pérdida, por ejemplo, de una casa, la hipoteca, estaba en hipoteca, no fui capaz de pagar la hipoteca, la quedé debiendo y todos los esfuerzos durante tantos años se fueron al piso. Esa pérdida significativa de un proyecto de vida que eran cuatro paredes se va al suelo. Una pérdida significativa ante la muerte de un ser querido, hermanos, papás, abuelos, amigos. Vemos la muerte siempre como si fuera nuestro enemigo. Vemos la muerte siempre como si fuera aquella con la cual debo de luchar, aquella con la cual me pongo en el ring y venga, agarrémonos. Y sí, la muerte duele, la muerte golpea, y más cuando es papá, cuando es hermano, cuando es hijo, pero la muerte también es la respuesta al amor. La muerte también es la capacidad de soltar. Hoy en día está muy popularizado un término de dejar ir, de dejar soltar. Y muchas veces los psicólogos lo han entendido mal, digo yo que lo han entendido mal. Eh, de pronto algún psicólogo que escuche esta charla en un futuro me refutará, pero pensamos que ese déjalo ir, suéltalo, ya lo que fue fue, lo relacionan muchas veces con lo afectivo, sentimental por una pareja. Y resulta que ese término, déjalo ir, suéltalo, es un término muy de las religiones monoteístas, muy de las religiones monoteístas, es un término muy del cristianismo, muy del judaísmo, muy del islamismo, y va relacionado directamente con la muerte de un ser querido. Entonces, ese soltar, ese dejar ir, ese no más, no está relacionado a una persona viva, está relacionado a la pérdida vital biológica de un ser humano. Y ese dejar ir es una expresión de ya estaba en una mejor vida, el reino de los cielos se ha recibido, eh, de cierta forma está descansando. A mí me parece muy bonito, por ejemplo, ir a los procesos de código lila, al fin de vida de las personas. Y me parece muy bonito, es porque de cierta forma ahí puedo utilizar mucho ese término, el término soltar, el término dejar ir, el término pide perdón, ama, agradece, toca, besa, quiere, abraza, habla. Eso es dejar ir. También hay un duelo muy interesante.
Hay un duelo muy interesante que este duelo lo he estado meditando, todavía no lo he profundizado, pero lo he estado meditando, sobre todo con mi papá, que es pensionado, y es la pensión por vejez. En esa pensión por vejez hay unos silencios muy interesantes, unos silencios que duelen, unos silencios que en muchas ocasiones no entendemos. Porque toda la vida se trabaja como me quiero pensionar, me quiero ir a descansar a una finca, quiero estar tranquilo y relajado. Pero se nos olvida de pronto entender que yo puedo trabajar viviendo y yo no puedo vivir trabajando. Debo de trabajar viviendo y no vivir trabajando. Entonces, ¿por qué lo he meditado con mi papá? Porque pues, lo cuento con toda la tranquilidad del caso y quizás algunos de ustedes también lo esté viviendo, porque siempre nos hacemos proyectos a futuro. Siempre es mañana, cuando me pensione, cuando ya no tenga que trabajar, cuando esté tranquilo. Entonces mañana voy a tener mi carro, mañana voy a tener mi casa, mañana voy a tener mi finca, mañana voy a viajar, mañana voy a pasear, mañana. Y se hacen unos silencios dolorosos, porque incluso ese mañana no puede llegar, porque incluso ese mañana, en palabras de Eduardo Galeano, ese mañana es utópico. Entonces yo quiero alcanzar esa utopía y doy un paso y ese mañana se aleja otros dos pasos. Doy cuatro pasos y ese mañana se aleja otros cuatro pasos. Doy ocho pasos y ese mañana se aleja 16 pasos. Y se vuelve utópico porque nunca lo voy a alcanzar. ¿Cuándo es el día que me debo dar la oportunidad de vivir? El día que me debo dar la oportunidad de vivir es hoy. Hoy, hoy, ya, ahora, aquí, en este momento. ¿Cuándo es el momento para pedir perdón a las personas que quisimos y que por alguna situación, circunstancia, hubo dificultades? Hoy es el día de pedir perdón. Hoy es el día de amar. Hoy es el día de abrazar. Hoy es el día de que ese silencio se transforme también en palabra diciéndole a la otra persona, te amo, pero no como una obligación. Yo choco mucho con el concepto de esperar. De esperar. Yo choco mucho con ese concepto de esperar, porque cuando tú esperas algo de alguien, siempre te vas a decepcionar. Cuando tú esperas algo de alguien, siempre vas a terminar con dolor. Cuando tú esperas algo de alguien, siempre tu corazón se va a destruir. Por eso no es necesario esperar. Si lo quieres dar, délo. Si quieres decirle a la otra persona gracias, dale las gracias. Si quieres quedarte callado en silencio, hazlo, pero nunca. Ese duelo por pensión de vejez es un duelo muy pesado, muy pesado. La vida se nos va, llegan las enfermedades, al final no conocí ningún lugar, al final no viví, al final no hice lo que tenía que hacer y se nos olvida. Este tercer, esa tercera pérdida en el duelo es la pérdida de la separación. Esa pérdida de la separación es una pérdida muy común, muy común. La separación de una persona que quizás yo dije, con esa persona construir proyecto de vida, con esa persona creo que puedo ser feliz, con esa persona creo que puedo amar, creo que puedo tener familia. Y al final de la noche a la mañana, ¿dónde está esa otra persona? Quizás por mi culpa me separé o por la culpa de ella, pero ¿dónde están los sueños, los deseos y las ganas de buscar una vida en común? ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde está? Y también la separación.
la separación, por ejemplo, de los hijos. Eh, Casualmente es una situación muy complicada. Estaba mirando las estadísticas solo de Colombia. Colombia, por cada matrimonio que se está dando, se están separando 10. Y en esos 10 matrimonios que se separan, fueron proyectos no realizados. En esos 10 matrimonios separados fueron silencios que rompieron la estructura de la vida de las dos personas. En esos 10 matrimonios fueron vidas que quedaron inconclusas, proyectos no hechos. Esa pérdida es una pérdida tremenda. Es una pérdida donde ya los hijos tienen que estar allá y acá, o están allá y ya hay una comunicación solo por llamada o ya ni llamadas. Es una separación. Los que más sufren, los que más sufren, digámoslo así en esos términos, y sonará como a charla, pero son las tres personas, el esposo, la esposa y los hijos si hubo, y el que más gana son los abogados. Por eso hay que entender que estos dolores, estas pérdidas, tienen que estar muy acompañadas. ¿Cuántos matrimonios, cuántos noviazgos, cuántas vidas al final no prosperaron por la incapacidad directamente de dejarse ayudar, por la incapacidad de dejarse amar? Otro que está acá, que de cierta forma es otra pérdida muy fuerte, cambio de domicilio. Cambio de domicilio es una pérdida tremenda, donde dejé mi casa, dejé mis amigos, dejé mi familia, me fui del país. Y en ocasiones uno en otro lado llama a la familia y le pregunta cómo está y uno dice bien. Y resulta que se van convirtiendo en duelos acumulados. ¿Qué son duelos acumulados? Entonces resulta que puede que haya perdido un ser querido, luego resulta que dejé mi familia porque me fui para otro municipio, otra ciudad, otro pueblo, etcétera, etcétera. Y se empiezan a acumular silencios poco hablados, pocos conversados. Otro duelo, otra pérdida de la salud, de la salud. La pérdida, por ejemplo, un duelo de pérdida de un sueño, de un proyecto, la pérdida de identidad. Entonces, este bichito, este comején, esta cucarachita que de cierta forma va consumiendo lo que nosotros somos, hay que saberla proyectar, hay que saberla realizar, hay que saberla acompañar. Que no sea directamente la manera en que nosotros corramos, sino la manera en que nosotros la amemos como tal. Miremos esto, el silencio no es solo callar, el silencio no es no voy a hablar, que en muchas ocasiones se convierte en un conflicto, como no voy a hablar. Ay, ¿por qué no voy a hablar? No, porque lo que digo es doloroso. No, porque lo que digo me hace daño y te hace daño. No, porque no quiero. No, porque no me da la gana. No, 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 venga. El silencio no es la falta de palabra. Usted puede hablar y estar callado. Miren esto tan interesante. Puedes hablar y estar callado. Uno habla, el lenguaje corporal representa el 95% de la comunicación de nosotros. La palabra la palabra, es decir, el habla solo representa el 5%. Entonces, hay silencios que hablan mucho. ¿Cuántas miradas han tocado tu alma y han tocado mi alma? ¿Cuántos abrazos te han sanado y me han sanado? ¿Cuántos besos y cuántas caricias han restaurado tu vida y me han restaurado la vida a mí? ¿Cuántas veces en una videollamada
tranquilamente no se hablan y solamente se miran, que puede ser muy romántico, pero que hay una profundidad dentro de su ser muy, muy fuerte, con una potencia impresionante. Entonces, mire que esos silencios y todos estos silencios no son iguales, porque hay unos silencios, por ejemplo, que sanan, hay unos silencios que sanan, también hay unos silencios que esconden heridas, hay otros silencios que permiten que su alma se escuche, hay silencios que enferman, hay silencios que ayudan. En cuántas ocasiones una mirada te puede amenazar y me puede amenazar. Y uno dice, fue madre, como me miró, ese man me quería matar. Fue madre, la forma en que me cogió la mano, ese man me declaró la guerra. Me gustó como me abrazó, no me gustó como me saludó. Nosotros decimos, cuidado con el tono, es que es el tono, no la palabra, no lo que dice, sino el tonito. Y en el duelo todo esto juega, en el duelo todo esto juega. ¿Qué silencio estás viviendo hoy? Te quiero hacer esa pregunta. ¿Qué silencio está tocando tu alma? ¿Un silencio de dolor? ¿Un silencio de lágrimas? ¿Un silencio de miedos? ¿O un silencio que está restaurando? ¿Un silencio que está sanando? ¿Un silencio que está amando? Entonces, la palabra y el silencio dan a conocer la esencia de nosotros los seres humanos. Antropológicamente, la comunicación siempre se ha dado por medio de los gestos. Cuando los hombres en la antigüedad iban a cazar, el silencio era fundamental para comprender que si tú callabas tu boca, podía existir el alimento para esta noche. No se gritaba, no se hablaba, se gestualizaba. Las expresiones de la mano, la mirada, las expresiones del cuerpo, el movimiento de los labios, daba a conocer la posibilidad de estar. Por eso muchas personas, me atrevo a decir, muchas personas no necesitan palabras, no necesitan palabras. Muchas personas necesitan un abracito. Y a mí me parece eso tan bonito cuando alguien, uno le pregunta a alguien, ¿cómo estás? Y simplemente dice, ¿me regalas un abrazo? Eso es tremendo. Uno, porque muestra la soledad de la otra persona. Dos, porque también demuestra la necesidad de amar y de ser amado, necesidad de amar y de ser amado. Y tres, porque la otra persona me está diciendo, no necesito que hables, no necesito hablar contigo, necesito que estés, necesito que me acompañes, necesito que me ames, necesito que estés. Yo no necesito nada más, no necesito nada más. Es tremendo, es fuerte. Entonces, el silencio no es ausencia de palabra. Ya, vuelvo y lo digo, vuelvo y lo digo. El silencio no es ausencia de palabra. El silencio es una forma de comunicarnos, es una forma de expresarnos, es una forma de entregarnos. Y en el silencio también hay una experiencia, lo llamaba Rousseau en un textico muy bonito que se llama El Emilio sobre la educación. Rousseau decía, eh, mandó, decía del concepto del pequeño salvaje. Entonces este niño va, de ahí viene inclusive creo que la figura de Tarzán y todos estos cuentos,
y está en que la educación se da en la selva y por medio de la selva lo empírico le ayudaba al reconocimiento de sí para sobrevivir en el mundo. Y era para desarrollar el concepto del empirismo ya no desde el término del Renacimiento y la Ilustración, sino de un empirismo moderno a partir de la experiencia vivida. Y Rousseau decía, eh, la única manera de reconocer el empirismo, es decir, la experiencia como tal, es darse duro contra el mundo, es entender que no soy nada en medio del todo y que a la vez puedo ser todo en medio de la nada. Es decir, el silencio reorganiza mi experiencia interna para entender que lo importante es el amor de sí para construirme a mí mismo y poder construir a otros. En pocas palabras, un ciego no puede guiar a otro ciego. Si usted no ha experimentado el amor, usted va a ser incapaz de amar. Si usted no ha experimentado el silencio, si usted no ha experimentado el dolor, si usted no ha experimentado el duelo, si yo no lo he experimentado, tengo la capacidad de hacer entender a la otra persona que lo experimente. Hace días alguien me dio una cachetada espiritual muy interesante. Y yo quedé así como abrumado y le pedí mucho a Dios que me iluminara, porque eh, a una persona, a un amigo, se le murió el papá. Le doy un abrazo y le digo, hermano, lo siento, te acompaño. Lógicamente, pues hay un acto de confianza muy grande con esa persona. Me mira y me dice, lo sientes, me acompañas. Y yo sí. Me dijo, ¿acaso a ti se te ha muerto tu papá? ¿Tú sabes lo que yo estoy sintiendo? ¿Tú sabes cómo está mi corazón, cómo está mi alma, cómo está mi vida? ¿Tú sabes acaso que yo en esos momentos me quiero matar? ¿Tú sabes acaso de que mi mundo se ha ido? ¿Tú sabes acaso de que no tengo nada? ¿Tú sabes acaso de que todo lo que yo creía como proyecto existencial está en un baúl? Fue, fue un golpe fuerte. Entender el dolor del otro sin yo sentir ese bendito dolor. Ver el dolor del otro si yo comprender que no lo he comprendido, porque no sé esa ausencia, porque no he tenido esa experiencia, porque no he reorganizado mi mundo propio por medio del dolor que he tenido. ¿Cómo se expresa el silencio? El silencio se puede expresar de muchas formas. Yo quise poner 7 maneras de cómo se expresa ese silencio. Primero, la necesidad de estar solo, algo muy común. La falta de ganas de hablar, la incapacidad temporal para explicar lo que se siente, los espacios de reflexión profunda, oración interior, contención emocional, un shock o un bloqueo afectivo. Y esto como, hey Eduardo, es que el dolor que tengo es tan grande que no sé cómo expresarlo, no encuentro las palabras. Esta expresión que la pongo entre comillas, son expresiones que yo me encuentro en la semana 2, 3 veces, tranquilamente. El silencio se expresa puede expresarse de forma positiva o negativa, como por ejemplo cuando las personas se encierran en su habitación y no quieren salir, un duelo inhibido, por ejemplo. Eh, Como, hey, venga, conversemos, no tengo ganas de hablar. Hey, ¿cómo te sientes? Pues ahí voy. Eh, Hey, hermano, pero venga, salgamos, vamos a ver un partidito, vamos a ver una película, a salir, vamos a tomarnos un helado. Como, no me interesa, estéme aquí quieto. Son maneras de expresión de silencio que en algunos casos puede ser patológico
en otros casos puede ser terapéutico y en otros casos puede ser normal, normal. Es normal que si yo estoy viviendo un momento de pérdida, de duelo, es normal que yo no quiera hablar. Pero ya cuando se prolonga en el tiempo, ya se va convirtiendo patológico, ya no es normal. Ya cuando de cierta forma se va prolongando en el tiempo, se puede convertir en, venga, necesito ayuda, necesito hablar con alguien, necesito terapia, eso lo tengo que trabajar. Entonces esas expresiones del silencio pueden ser muy positivas y al mismo tiempo muy negativas. Ventajas del silencio en el duelo. Uno, permiten escucharnos. Eh, escucharnos. Ojo con este término, escucharnos. Y digo que ojo con este término porque es lo que menos estamos haciendo hoy en el siglo XXI. Escuchamos los ruidos externos, escuchamos voces externas, pero poco nos escuchamos a nosotros mismos. Y ahí es cuando pongo esta palabrita, esta frase que no es mía, es de un padre que quiero mucho, el padre Eduardo Posada, y él dice, cuando todo calla, el corazón habla. Cuando todo calla, el corazón habla. Y escucharnos es, nuevamente volvemos al concepto de tristeza como transformadora, a esta emoción de la rabia, la culpa, que es muy común, los miedos, el amor pendiente, el beso no dado, el abrazo no recibido y no expresado, los recuerdos valiosos, las fotografías, los videos, el pasar por un lugar y uno dentro de su mente decir, por aquí pasé con esta persona. Muchos en ocasiones no vuelven a pasar por la misma calle porque les recuerda que por esa calle pasaron con esa persona que tanto amaban. Y es más común de lo que creemos. Muy, pero muy común. Entonces, una ventaja grande del silencio, venga, escucharnos, mirarnos. Dos, favorece la introspección. Yo digo esto, lo digo con Sócrates. Digo con Sócrates en el libro de la República, no es una frase mía, es una frase de una introspección tremenda que tenía Sócrates con un término que se llamaba la mayéutica, que era el arte de preguntar. La introspección dice, preguntarnos sin necesidad de respuestas. Entonces, no, lo normal es que nosotros preguntamos y queremos respuestas y se nos olvida de que la pregunta puede ser más valiosa que la respuesta. Se nos olvida de que la pregunta puede dejar a la otra persona sobrepensando sobre determinado tema, traer muchas respuestas a colación y no encontrar una. Por ejemplo, si se nos murió un ser querido, ¿qué significó esa persona para mí? ¿Qué significó esa persona para mí? Puedes encontrar una respuesta o no puedes encontrarla. Puedes decir, significó, fue mi todo, fue mi vida, fue mi razón de ser. Al mismo tiempo como venga, pero yo peleé mucho con esa persona, discutí mucho con esa persona, se me olvidó pedirle perdón a esa persona. Entonces puedes encontrar muchas respuestas, pero lo importante no es la respuesta, lo importante es la pregunta. Hoy en día en los procesos de investigación, de escritura científica, se le da más fuerza a la pregunta que a la respuesta. Inclusive la pregunta de investigación, usted la desarrolla durante un texto y puede que no la responda. ¿Qué aprendí de esta persona? ¿Qué quedó inconcluso? ¿Quién soy yo ahora sin esa presencia? ¿En quién me he transformado? Esa persona transformó mi vida para bien. Todavía siento odio, resentimiento, he sanado.
Puedo agradecer que esa persona ya no está aquí, sino que está en una vida mejor, como decimos nosotros los cristianos. Otra ventaja del silencio es que reduce la sobreestimulación emocional. Nuevamente vuelvo al concepto del ruido. Bajar todos esos ruidos externos para no colapsar. Bajar todos esos ruidos externos para no colapsar. La necesidad de la pausa. La necesidad de, venga, en estos momentos no quiero hablar, no deseo hablar, pero sí necesito hablar. Lo podemos hacer después, pero en estos momentos no. Otra ventaja del silencio en el duelo es que facilita la vida espiritual. Está comprobado que las personas que tienen una pérdida se acercan más a Dios. Las personas que tienen una pérdida se acercan más a Dios porque están buscando consuelo, porque estamos buscando amor, porque estamos buscando con quién llorar, porque estamos buscando con quién encontrarnos, porque estamos buscando sentido de vida. Mire que en el duelo no todo es malo, no todo es ausencia, no todo es pérdida. En el duelo también hay ganancia, hay encuentro. En el duelo también hay posibilidad de dejarme amar para amar. Y la espiritualidad es un encuentro. La espiritualidad es un encuentro. Pongámosle con Dios, pongámosle con el otro, pongámosle conmigo mismo, pero también es un encuentro con la naturaleza, también es un encuentro con mi entorno, también es un encuentro social, también es un encuentro político, también es un encuentro académico. ¿Cuántas personas por medio del duelo se refugiaron en la lectura? Pero también cuántas personas, esas son ventajas, ahora hablaremos de las desventajas, pero también cuántas personas en el duelo se acercaron a los vicios. Otra ventaja del duelo es que honra la memoria. Recordar, recordar, la palabra recordar, recor, cordis, re, prefijo, volver a pasar, por cordis, corazón, recordar, volver a pasar por el corazón, esa otra persona, esa pérdida, pero ya pasarla por el corazón de una manera bonita, de una manera tranquila, de una manera constructiva. Las desventajas del silencio. Pude desarrollar aquí varias, seguramente hay muchas más, seguramente usted encontrará otras. Pero lo primero es que no protege, sino que genera una prisión. El silencio también genera una represión emocional. No hablo para no llorar, no cuento para no preocupar, el dolor no desaparece, todo se transforma, estoy bien, no te preocupes por mí, eh, me duele, pero no quiero hablar de esa experiencia. Una represión emocional tremenda, que es bueno también mirar posibilidades, un aislamiento social. Hay una desconexión con las redes de apoyo, con los cuidadores, hay una desconexión con la familia, una desconexión con los amigos. Y una frase muy común es, me quiero alejar de todos, no quiero saber nada de nadie, que nadie sepa de mí, me quiero alejar, me quiero ir, quiero ir. Hay también una somatización, es decir, aparece en el cuerpo enfermedades, gastritis, dolor de cabeza, ansiedad, incapacidad para dormir, una presión en el corazón, fuertes, eh, fuertes acciones en tu interior, gastritis, cansancio, fatigas, dolores musculares, diarrea, vómito. Hay una somatización también en el silencio, que se vuelve patológico, vuelvo y repito, y aquí hay que buscar ayuda. Hay unas distorsiones mentales. Edward, es que no sé si mi papá ya trascendió, si mi mamá ya trascendió, porque es que la estoy viendo en la casa. Es que ella me llama y me hace así como ven. Eh, es que de cierta forma la siento. Es que se me aparecen sueños. Es verdad, es verdad. No te estoy diciendo que eso es mentira, es verdad. Pero esas distorsiones mentales se pueden convertir en patológicas y hay que buscar ayuda de un profesional.
crecen ideas que no se tuvieron, como es que tenía mi proyecto con mi papá de ir al campo y construir una cabañita donde pasar fines de semana y al final no cumplimos ese sueño. Es que quería llevar a mi papá al mar, a mi mamá al mar y al final nunca los llevé. Es que hubiera. Ese silencio tiene una desventaja grande, una distorsión mental impresionante. Debo ser fuerte, debo ser fuerte. Los hombres no lloran, somos mujeres empoderadas. Son daños sociales impresionantes. No, soy débil, soy frágil, me permito llorar, me permito también expresarme, me permito que mi corazón, mi rostro, mi cuerpo, de cierta forma tiemblen, se sientan mal. Es que ya pasaron 15 días, ya debería estar bien. No, no necesariamente. Cada quien lleva su duelo en diferentes momentos y en diferentes etapas. Es que si hablo, molesto a otros. Es que siempre es con el mismo tema, no quiero hablar. Habla. Y si ellos no te quieren escuchar, busca una persona con la cual tú hables, tú te expreses. Un congelamiento afectivo, dejar de sentir para no sufrir. No, es que yo no siento, no. Eh, un término que está muy de moda hoy, que de cierta forma se está convirtiendo como una estructura de vida, como congelamiento afectivo, como no, me vale todo 3 huevos y medio. Es como diciendo como quiero congelar mis sentimientos porque no quiero sufrir. Quiero congelar lo que yo soy porque no me quiero tirar al charco. Quiero congelar porque no te quiero hacer sufrir, no me quiero hacer sufrir a mí. Por eso hablo claro, que de cierta forma puede ser muy bueno, pero también puede ser muy malo. Tipos de duelos asociados, los voy a mencionar de manera rápida. Duelo inhibido, reprimido, por medio del silencio, evitar sentir o expresar dolor. El duelo inhibido es no pasó nada, hay que seguir, no quiero hablar de eso, y uno de cierta forma va reprimiendo. Duelo acumulado que normalmente pasa mucho. Por ejemplo, personas que dicen, eh, Eduardo, lo que pasa es que se me murió mi papá. A los 8 días se murió mi mamá. A los 15 días se murió mi perrito. A los 3 días me pidieron la casa que me tenía que ir y tenía que irme por otro lado. Luego ya me dejó de hablar mi hermana porque estamos en proceso de la herencia y ella dice que yo la voy a robar y yo creo que ella me va a robar. Luego me enfermé de gastritis. Luego esto, eso y lo otro. Luego esto, eso y lo otro. Y se empiezan a acumular muchas cosas que uno dice, soy desbordado, no soy capaz. El duelo crónico es quedarse atrapado en esa pérdida sin la capacidad de adaptación. Ahí en ese duelo crónico se vuelve patológico, por lo tanto busco un profesional. Ojo con los profesionales que buscamos. Ojo, ojo. Y cuando digo ojo es que hay que poner cuidado, porque en ocasiones uno va de un psicólogo y como no está de acuerdo con mis ideas, aunque los psicólogos lo único que hacen es orientar, no te dan soluciones ni te muestran rutas y caminos, sino que te preguntan, estoy muy mal, y el psicólogo te va a decir, ¿por qué estás mal? Por eso, ¿y vos qué pensás de eso? Por eso, lo otro, ¿y cómo crees que lo puedes solucionar? Con eso, lo otro. Un psicólogo que haga eso lo hace muy bien, es un excelente, porque de cierta forma te está haciendo encontrarte a ti mismo. Cuando alguien te diga, es que conmigo te voy a dar soluciones y ayudas, corra, corra, corra. Nadie es capaz de sanar el dolor del otro. Puede uno acompañar, estar, pero es muy complejo, muy complejo. Pero cuando llegue ese duelo crónico, busque ayuda. Necesito ayuda, necesito, necesito descargar eso que llevo por dentro. Un duelo enmascarado, es decir, un disfraz que me pongo. eh, Ese disfraz puede ser bueno o malo, un disfraz donde estoy bien, no pasó nada, ya murió, sigamos con la vida, pero también un duelo enmascarado en un disfraz que aparece con la irritabilidad, la rabia, las adicciones, el alcohol, la droga, el hacer muchas cosas, no querer dormir, levantarse temprano, acostarse tarde,
el ser deprimido, problemas físicos, un duelo ambiguo. Duelo ambiguo es cuando no hay cierres. Recordemos que toda pérdida es a la muerte. Cuando hay muerte hay cierres. Y es reconocer que esa persona está en mí, es decir, hay una cicatriz, hay una herida, la reconozco, la recuerdo, la amo, pero hago cierres. Difícil, duro, mucho. Complicado, exageradamente. No soy capaz, busquemos ayuda. No soy capaz. Mamá, papá, amigos, hermanos, compañeros, personas a mi alrededor puedo contar y me pueden ayudar. Hay un abandono emocional, hay enfermedades, hay un descuido. Ese duelo ambiguo genera mucho, un descuido personal y una carencia de amor propio en la persona. Cuando una persona hay un duelo ambiguo, normalmente es una persona que se quiere poco. Es una persona que cuida mucho de su cuerpo, cuida muy poquito de su cuerpo, cuida muy poquito de su físico, cuida muy poquito de sí, porque es una persona que quiere destruirse de manera lenta, pero que sin nadie se dé cuenta. Y muchos dicen tan trabajador, y no, ¿cuál trabajador? Se está destruyendo. Un duelo sano, un duelo dañino, un duelo sano me conecta, un silencio dañino me encierra, un silencio sano me calma, un silencio dañino me ahoga, un silencio sano me permite llorar, un silencio dañino me permite sentir, no me impide sentir, perdón. Un silencio sano me ayuda a pensar y es temporal, el dañino me confunde y permanece. Mire el valor del silencio tan importante. Y unas herramientas, y con esto termino. La primera herramienta es, si estás viviendo un momento de duelo, uno dedica 10 minutos diarios durante el tiempo que consideres necesario para sentarte, no pensar en nada y pensar en todo, respirar y hacer consciente la respiración, callar, preguntarse. Ojo, no hay necesidad de respuestas si no las encuentra y las respuestas normalmente se van dando en el camino. Pero te puedes hacer esas preguntas, las puedes anotar. ¿Qué extraño hoy de esa persona? ¿Qué extraño hoy de esa ciudad? ¿Qué extraño hoy de esa persona que tanto amé, de ese ser que tanto quise? ¿Qué necesito hoy? ¿Qué quiero agradecer hoy? Si quieres, en esos 10 minutos puedes escribir lo que no puedes decir. La letra, la letra dice mucho. Cuando uno escribe se sana, cuando uno escribe se cura, cuando uno escribe expresa cosas que uno dice, Dios mío, ¿yo dónde saqué eso? Compartir con alguien, compartir con alguien cuando el silencio abruma, es necesario hablar. Un amigo, una amiga, un cura, un pastor, un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, hablar. Si el silencio te abruma, habla. Espiritualidad, medita, lee, contempla, ora. Y nunca se te olvide pedir ayuda profesional. Bueno, no sé, tenemos de pronto unos 5 minuticos por si alguien quiere decir algo, expresar algo,